Qué privilegio para mí tener el documentalista más importante de la República Dominicana y el más destacado, aunque él no sabe qué le va a pasar en esa silla. Es tiempo de que empiece. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y lleno de curiosidad. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿para qué voy a ver? ¿De qué vine a hablar contigo? No sé. No, la que tiene curiosidad soy yo y toda la audiencia nuestra por conocer tantos años de trabajo, tantos años de trayectoria, de paciencia para crear un proyecto como lo has tenido tú. Estamos hablando de que tú iniciaste como a los 16 años. ¿Quién fue que te empujó? ¿Quién te influyó? ¿Qué fue lo que viste que te marcó? Y tú dijiste, yo quiero ser cinematógrafo, yo quiero hacer cine, yo quiero crear historias, documentar momentos. Mira, el cine para mí es una pasión desde muy joven, pero ¿cómo surge esa pasión? Fíjate, yo me hice esa pregunta hace poco y me puse yo a pensar dentro de mí, ¿cómo fue que yo...? Y empecé a recordar mis primeros contactos con el cine. Yo llegué al cine por casualidad, porque siendo niño, en la época de los 12 años, que poca gente recuerda, aquí se vivía un terror enorme que no se podía salir a la calle. Entonces, vecino mío había un señor que le gustaba mucho el cine, pero no le gustaba ir solo. Entonces, le pedía permiso a mi madre para que lo acompañara. Eso era como una garantía de que no le iba a pasar nada, que andaba con un niño. Entonces, y que no estaba haciendo lo malo o contra el momento. Y entonces me llevaba a mí para acompañarlo. Y entonces ahí fue mi primer contacto con el cine. Tiempo después, yo he comprado esas películas que yo vi en esa época, que recuerdo imágenes y ha sido fabuloso. Te digo algunas. ¿Cómo así? Quiero saber Sí. cuáles han sido. Espartaco de Stanley Kubrick, Ben-Hur. Y vi una que se llamaba El regreso del infierno. Esa no la olvido. Oye bien, El regreso del infierno. Porque había una secuencia que no la olvidé y la volví a ver en un DVD ahora. Digo, wow. Entonces, ¿qué sucede? Eso, digamos, pasó en la infancia. Pero luego, yo desarrollé en el estudio de la historia un amor profundo por este país. ¿Tú ves? Sobre todo después de ir a Nueva York y fuera del país donde no todo el mundo valora lo importante de esto. ¿Cómo yo podría conjugar mi pasión por el país con ese amor por el cine? En los años 70, vuelvo otra vez, yo estoy marcado, pero tengo que mencionártelo por los 12 años. Sí, claro. Por el periodo de 12 años, ahí fue que desarrollé mi adolescencia. Había en América Latina un creciente movimiento que llamaban el movimiento del cine militante y del nuevo cine latinoamericano. De hecho, en 1968 se celebró en Viñas del Mar el primer encuentro de cineastas de la América Latina. Y ahí surgió el nuevo cine latinoamericano. Entonces, aquí en el país, nosotros buscamos la manera de cómo hacer cine vinculado a la realidad social dominicana. ¿Ves? Cómo hacer un cine que fuera contestatario del estado de opresión y de represión y de ausencia casi total de las libertades públicas. Ahí empezó mi educación en el cine. Entré a la universidad a un curso que estaban dando, que era de cine militante, se llamaba el grupo. Después entré a otro que estaba en Bellas Artes, en la azotea, que se llamaba Cine, ¿ves? Y ahí grabábamos con camarita 16 milímetros, íbamos para el río, Osama a grabar, y ahí empezó esa pasión. Pero ¿qué sucede? Que después yo entré a trabajar en la primera empresa de cine que había en este país, se llamaba Productora Fílmica Dominicana. Así es. Pero estamos para eso. Tú tenías ya ahí como 19 años aproximadamente. Exactamente. Entonces, en ese avatar de estudiando en la universidad y trabajando en la Productora Fílmica, yo dije, ¿cómo yo podría hacer una película dominicana que resaltara los valores y que... No era posible. No era posible. Entonces, ¿por qué no era posible? ¿Por qué? Porque no había posibilidad en este país de hacer cine de 35 milímetros. Los jóvenes de ahora que están incursionando en el cine han llegado a la época de la tecnología digital. En la época dorada, por así decirlo, dorada, tienen de los recursos. Claro, y que todo está aquí. Pero antes, el 35 milímetros había que procesarlo fuera. O sea, había que mandar a revelarlo. Estas cámaras, cuando yo recuerdo, eso es interesante, estas cámaras de 35 milímetros, digamos que esta fuera una escena, tú y yo, en una película. Y él, acción, y empezaba a rodar esa cámara. Cada rollo de eso tenía media hora o 20 minutos. Y entonces, cuando decían corten, ¿ves? Y se acabó el rollo, bueno, cambió el rollo. El tipo tenía que sacar una vaina pesadísima con unas cosas negras, sacar la cosa para que no se vaya a velar, porque un rayito de luz, oigan. Entonces, con un cuidado extremo, meterla otra vez en la lata y mandarla para Estados Unidos.
Entonces tú y yo tenemos que esperar 2 y 3 días que allá la revelaran para ver lo que ellos llamaban el rush. Y entonces nos teníamos que nosotros ver como 2 o 3 días después, ¿oíste? A ver si había quedado bien, a ver si estaba bien de luz, a ver si la iluminación, aquí el detalle estaba bien, a ver si tú estabas bien maquillada. Todo eso ya queda varios días y carísimo. Figúrate toda la dificultad que había aquí para hacer una película. O sea, que era casi imposible para los arriesgados, la juventud, pensar en la cinematografía como una posibilidad de trabajo, como una posibilidad de crear arte. Claro, eso era remoto. Por ejemplo, la productora fílmica dominicana lo que hacía era el noticiario Panorama Dominicano, que se pasaba en esta sala de cine, aquí se llegó a pasar antes de la película, y eso era en blanco y negro. Y se pasaba, y también hacía el noticiario nacional que se pasaba en Reintel. Esos noticiarios tenían la característica de que eran en blanco y negro y que se hacía sonido óptico. El sonido óptico es una barra que tenía el 35 milímetros, que eso era lo que yo hacía. Pero entonces, en esa etapa de descubrir y de intentar y de hacer cosas entre muchachos, estabas en la universidad. Y entonces, Sí. ¿qué estabas estudiando? ¿Comunicación social? Correcto, comunicación social. Y de ahí entonces entras en el 77 a trabajar en el Listín Diario. Bueno, trabajaste casi en todos los periódicos de este país. Ah, no, pues ya tú me seguiste, tú no tienes mi expediente. No, pero ¿Tú estabas en el DNI o en la el CIA? DNI, la CIA, el DNI, el FBI, todo el mundo. Espérate. Entonces, expediente. entonces, ahí en el 77, entonces empezaste a acariciar el trabajo periodístico de alguna manera. ¿De qué escribías ahí? Mira, lo que sucede es que yo estudié comunicación social, pero paralelo yo seguía trabajando en la productora fílmica y vinculado al quehacer cinematográfico. Entonces, mi primer escrito sobre cine me lo publicó doña María Ugarte en El Caribe, ¿ves? Y después yo seguí publicando en otro periódico. Pero ¿qué sucede? Que las publicaciones que yo hacía eran de películas que me habían impresionado sobremanera y que yo tenía una serie de reflexiones como de ella. Pero yo después escribí la crítica de cine de última hora y en un tiempo escribí también la de la noticia. En el mundo del cine yo he pasado por casi todo el proceso. Desde operador de proyectores, yo iba a dar películas por los campos, hasta reportero gráfico, eso que están haciendo ellos ahora, hasta vender taquilla para la kermesse esa que damos una película a beneficio de algo, sí, de una actividad. De estar detrás de la cámara y de estar en los laboratorios revelando. O sea, yo he hecho de todo. Lo que pasa es que la gente no conoce el background mío del mundo del cine detrás. Pero yo me he quedado pensando en eso que acabas de decir, que antes la gente tenía ganas de hacer, de que no era importante el dinero, sino que sea contar la historia, realizar algo. Pero tú también te has puesto a pensar qué pasó, qué ha cambiado, que ahora la gente, si no hay dinero, no quiere hacer. Mira, eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en la sociedad dominicana. No sé si me fui muy alto, pero déjame explicarte. No, adelante. Mira, en la época que te estoy hablando, predominaban en la sociedad dominicana otros valores que ya no predominan en la sociedad dominicana actual que vivimos. En la sociedad dominicana actual que vivimos, el dinero se ha posesionado como un valor absoluto. O sea, eso es como casi un dios, salvando la distancia. Entonces, si es un valor absoluto, la gente quiere tenerlo a cualquier precio. Yo me desarrollé y crecí tomando conciencia de que el dinero es un valor relativo, que el dinero tiene valor de cambio, más no valor de uso. Eso lo tenía muy claro desde joven, que mucha gente no lo tiene claro. Claro. ¿Qué es valor de cambio y qué es valor de uso? Esa silla que tú tienes tiene valor de uso, tú la usas para sentarte, sí. Pero tú no te puedes sentar en $10 o $50, ¿tú ves? No. O lo que cuesta esa silla, no, entonces ahí está la diferencia. Y entonces a mis colaboradores cercanos yo siempre les he dicho que yo busco dinero para hacer cosas, no hago cosas para buscar dinero, son cosas diferentes, ¿ves? Entonces, por eso se me ha dificultado tanto conseguir dinero. Por eso, pero entonces digamos que esa sería la explicación a la pregunta tuya de por qué en esa época la gente tenía más propensión a hacer algo. También no había nada. Todo lo que habíamos era extranjero, o sea, la gente tenía también necesidad de ver su historia, de verse en de lograr cosas, claro, es como claro. de hacer algo, es como los deportistas, Sí. quieren cruzar una valla, quieren cumplir la meta, es hacer algo. Ahora todo el mundo hace algo, quizás también va por ahí la cosa. Sí, exacto, porque también está en la condición humana, que ya lo reflejó
Don Miguel de Cervantes en el Quijote, llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, ¿ves? Tratar de alcanzar una estrella, ¿ves? Amar con el más puro amor. Esa es una sola letra de una canción, ¿verdad? Ese es mi fin, ese es mi afán, ese es el afán de todos los seres humanos. Sí. ¿Ves? Entonces, pero muchas veces se ven ensombrecidos por unos sentimientos y unos intereses que no son lo más puro que digamos. Eso es parte de, bueno, de la gente y su crianza y su visión de la vida y que con el tiempo ha cambiado y se ha puesto un poquito más ligera. Luego que hiciste de Traspalao, hiciste el de Fran Almanzar luego de ahí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te fue con ¿Cómo te fue con esa? Mira, en el Quijote de la Mancha, Don Miguel de Cervantes puso en boca del Quijote una expresión que yo la repito y no me cansaré de repetirla porque es una de mis preferidas. Dijo, cito, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, porque uno de los pecados que más a Dios enoja es la ingratitud. Termina la cita. Eso lo dijo Miguel de Cervantes. Y eso se me ha quedado mío. Entonces, como yo me siento entre los bien nacidos que saben agradecer, si yo quiero que me recuerde algún día, me siento como un hombre agradecido. Por eso hice el trabajo de Fran Almanzar. O sea, por eso hiciste ese trabajo para él, o sea, para contar su historia. Sí. ¿Y qué, si tú vienes de Traspalao hasta esto, como realizador te vas dando cuenta de dónde has cometido errores, de dónde has sacado bien, qué has hecho bien, cómo vas viendo el proceso creativo tuyo y cómo va cambiando la visión desde de la primera vez que haces un documental hasta lo que sigue después del segundo? Claro, mira, hasta llegar, por ejemplo, a La Trinchera del Honor, que después sí. seguiste ahí. Sí, mira, lo de para conectar con lo que me está preguntando, sí, debemos de ver que la gratitud a Fran Almanzar viene porque trabajamos juntos en el Ministerio de Cultura, no, Ministerio de Educación, y él fue que me dijo, tiene que hacer lo de Francisco Arturo Palau, porque yo siempre le hablaba de ese proyecto. Y en mí... Esa es una secuencia entonces, exacto, de proyectos. Claro, y en mí, todavía al día de hoy, recuerdo una expresión de él que siempre me retira y que se lo repito a los amigos, que dice, el creador no debe preocuparse por la muerte, debe usar esta vida para crear al máximo, mantenerse creando. Usa tu tiempo en crear. Siempre me preguntaba eso. ¿Tú ves? Y yo he tratado de hacer eso, tratar de usar esta vida, ¿tú ves?, para aportar, para ser útil a mi sociedad, al entorno, que es una forma de ser agradecido con el entorno. Entonces, con relación a tu pregunta de cómo yo voy viendo tu parte creativa, mi parte, el desarrollo como profesional. Exacto, eso va relacionado con el entorno. O sea, yo soy una persona que nunca me he creído, ni me creeré por encima de la gente. Muy por el contrario, yo me siento un producto de la gente dominicana. ¿Tú ves? O sea, nunca nadie me va a sentir a mí que me estoy por encima. No. Yo estoy como el ciudadano común y corriente y me siento orgulloso de eso. Entonces yo olfateo. ¿Ves? Desde pequeño, yo siempre escuché de la guerra, la revolución de abril, y Camaño, y la revolución de abril. Eso me tenía yo muchas cosas, muchas historias, y tenía parientes que habían participado en la guerra, que decían ellos que habían participado, después yo me enteré que no habían participado nada. En fin, gente que se dio puesto que no tenía. Exacto. Yo tenía cantidad de ideas dispersas sobre la guerra, y en la calle, en el Conde, en la cafetería, siempre salía el tema de la guerra de abril. Ya casi quizás no sale, yo casi no salgo mucho, pero no sé si tú lo sientes, que la gente habla siempre de la guerra de abril o de la invasión americana del 65. Eso era un tema muy recurrente, sobre todo en los años 70, 75 y 80. Entonces, un día, yo me dije, yo tengo que reconstruir esta historia de cómo fue que pasó esto, ¿ves? Pero yo la reconstruí para mí, para satisfacción personal mía, ¿ves? O sea, ¿tú no estabas pensando en más allá? No, espérate, primero, el primer sentido, o sea, el proceso creativo de yo satisfacer todos los cuestionamientos que tenía de esto, estaba ahí viene entonces empalmado con lo del cine. Cuando pasaba los documentales en la sala de proyección, en el salón de conferencias del Museo de Historia y Geografía, cantidad de gente iba.
El de Fran Almanza lo tuvimos que pasar 2 veces, tuve por la cantidad de gente, y yo vi y yo sentí el entusiasmo que sentía la gente al ver historia dominicana en pantalla grande y a ver documentales. Entonces yo dije, yo voy a ver si puedo trasladar esa pasión, ese entusiasmo a la sala de cine comerciales. Entonces yo dije, bueno, déjame armar la historia de la guerra y llevarla, en vez del Museo de Historia y Geografía, llevarlo a la sala de cine. Y entonces empecé a coleccionar y a investigar sobre fragmentos de la Guerra de Abril, documentales, fotografías, entrevistar gente. Bueno, y empecé un proceso que mucha gente, bueno, ahora uno comienza, que fue de buscar apoyo. Óyeme esta. Empiezo yo con mi documental, voy a una ONG que estaba por la, bueno, puedo mencionarla porque ya desapareció, Sí. al CEDE. Y la puedes mencionar aunque esté vigente. Sí. Después fui a una que es muy importante, inglesa, que estaba ahí, que se llama Oxfam. Es una agencia muy importante. Debo decir lo que me dijeron en Oxfam. Cuando yo fui con mi proyecto de hacer un largometraje documental sobre la Guerra de Abril y sobre la defensa de la patria. Y entonces ese señor me dijo, ese que estaba en Oxfam, me dijo, mira, Fortunato, nosotros tenemos fondos en este país para apoyar el desarrollo. Y en vez de nosotros hacer documentales, nosotros hacemos letrinas en los campos. ¿Ven? Entonces ese dinero, en vez de así como me lo dio, ese dinero, y entonces digo, nosotros, O sea, sí, era inglés, no sé de dónde venía. Entonces me dijo, mira, nosotros lo que hacemos es eso, ese dinero que nosotros tenemos aquí, no podemos dedicarlo a eso. Y yo me fui y dijo, ellos... o sea, a mí me impactó. O sea, ¿cómo tú te sentiste? Oye, no, pero espérate, eso era, entonces yo dije, diablo, entonces yo me fui, como dicen, con el rabito. Entonces, fui a cantidad de lugares, hasta que yo decidí hacerlo yo con mis recursos. Ah, mira, estuve en La Habana, Cuba, en el ICAI, y a uno de los teóricos del ICAI le planteé yo el proyecto de un documental sobre la intervención americana en Santo Domingo, y qué sé cuánto, y este señor me dijo, mira, Fortunato, los documentales, la gente no va al cine a ver documentales, me dijo, largometrajes documentales. Nosotros aquí en este país, me dijo él, tenemos la industria del cine controlada, o sea, los cines los controlamos nosotros, la industria y todo, y aquí nosotros hemos hecho un solo largometraje documental. De todas las películas que hemos hecho, se hemos hecho un solo. Entonces no podemos involucrarnos en un asunto que no... Mira, todos los vaticinios eran negativos, todo lo que parece documental que yo decía, todo lo que yo era negativo, donde quiera todo es negativo. Eso desarma a Sí, cualquiera, te o sea, le estoy quita la diciendo, motivación. eso te estoy diciendo, desarmar. Entonces, es ahí cuando yo le digo bueno, empecé a trabajar en Santo Domingo Invita. Trabajando en ese programa, le digo yo a Negro El programa Santos, tiene muchos años. Sí, muchos años, que se ve en Nueva York, todo eso. Ellos tenían una sala de edición ahí en Gascue. Yo trabajaba en la producción de ese programa. Y le digo al productor, al dueño, a Negro Santos, mira, los fines de semana, préstame la sala con el editor. Le digo al editor que se llama Quique Isiano, que en paz descanse también murió. Y empezamos a armar la trinchera del honor en los fines de semana, cuando todo el mundo se vivía, estaba de descanso, armar nuestro documental ahí. Y armamos. Entonces, ¿qué sucede? Con todos esos vaticinios que la gente siempre le puede poner a uno, no te meten en eso, que la gente no va viendo, esto no va a ser un fracaso, que no cuánto. Bueno, yo lo empecé a hacer y me gustaba, yo quería hacer eso. Bueno, exacto. Sí, yo quería hacer eso. Y entonces dije, pero yo voy a probar. Y entonces, en el Palacio del Cine, que estaba en la 27 de febrero, que ya lo desapareció, sí, había una sala pequeña, que era una sala de arte y ensayo. Entonces yo voy a esa salita a estrenar mi documental y a ver cómo reacciona la gente. Así modestamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que se dio un incidente con la censura que hay, porque en aquella época, la gente no recuerda eso ahora, pero en aquella época la película había que censurarla y decía si se podían pasar o no se podía pasar. Y entonces esa la prohibieron. Entonces ahí fue que la película cogió fuerza. Sí, ahí que cogió fuerza. Bueno, hicimos una campaña. Cuando dimos ese documental, salimos en 7 salas de cine de este país. Y yo lamento no haber tomado fotos en el cine doble de la Duarte, la gente rompiendo los cristales para entrar. O sea, eso fue un acontecimiento, la trinchera del honor, y todavía es el documental que más se vende. El que todo el mundo me decía que es un fracaso, el que todo el mundo me decía que no te miren en eso, es el documental del cual yo más agradecido estoy. Porque después de eso nosotros recorrimos el país con él. Y las manifestaciones de gratitud y de felicitaciones de la gente común de la calle, yo nunca la voy a olvidar. Abrir la trinchera del honor. Oye, ven, Abrir la trinchera del honor, que es el primer largometraje documental dominicano, y debo decírtelo, así mismo, el primero y la primera producción cinematográfica dominicana más taquillera de este país. Oye bien,
en el periodo comprendido 1988, cuando salió, a 1995. En ese periodo, el récord de aquí de este país lo tuvo ese documental. ¿Por qué digo 95? A ver. Ahí el DNI no te asesoró. No, Hasta ahí no llegó el DNI. ¿Por qué dije 95? Porque en 1995 se estrenó Nueva York 1 de Ángel Muñiz. Claro, y ahí que... ahí entonces ese es un récord que nadie ha roto. Bueno, claro, pero entonces lo tuyo fue en el documental claro, y luego él entonces... en la afición, ¿ves? Pero sí, la trinchera del honor, hasta la fecha de hoy, se sigue siguiendo todos los días. Tú y yo estamos hablando ahora, y en algún lugar de este país o de los Estados Unidos están viendo la trinchera del honor. Óyeme, sin ánimo de exagerar. No, pero te lo creo. No, te voy a decir por qué. Porque están en los libros de texto del sistema de educación. Y si tú tienes un niño o alguien que está en la intermedia, tú búscale el libro de ciencia social que dice mide la trinchera alrededor del honor y periodista esta pregunta. En los centros de estudio latinoamericanos de la principal universidad de los Estados Unidos, la costa este, está también ese documental. O sea que yo estoy sumamente... Sí, pero yo sé que tú estás sumamente feliz por ese resultado y de ver el trabajo realizado que se logra y que trasciende. Ahora, ¿qué tienes que... ¿Llegaste a decirle algo a esa gente que te dijo que no te podía apoyar, que no haga eso, que tú estás loco? O sea, ¿llegaste a decirle a alguno de ellos, y ahora, como digo nosotros los muchachos, y ahora? No le dijiste nada, pero que los hechos hablaran. Claro, después, no perdí mi tiempo, o sea... con el tiempo, quizás me he encontrado con algunos, sí, que han quedado sorprendidos, o sea, sorpresa, claro. O sea, ese trabajo, esa experiencia, lo que me da sorpresa, pero no he ido, como que no le he reclamado, pero sí, no hay mejor, no hay mejor argumento que los hechos, no hay más elocuencia que el hecho, tú ves. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto y tú lo vives exponiéndolo, ese proyecto no tiene ningún valor. Ahora, cuando tú lo haces, pues ya eso sabrá solo, ¿tú entiendes? Lo que yo estaba hablando, míralo ahí está. Sí, ya está hecho, el hecho concreto. Entonces, así, con la trinchera de honor, cuando era un proyecto, eso era acabando con ese asunto, y todo, vaticinios negativos. ¿No? Pero ahí está, ya ha resistido ya cantidad de años y sigue vigente. Esa es la mejor elocuencia, la mejor defensa.